Muy buenos días desde Foco Oscuro. Estamos hoy a 15 de junio, eso esperamos, del año 2023. Y bueno, comenzamos las efemérides con una carta muy importante, un acontecimiento muy importante de la historia de Europa y de las constituciones. Pues el otorgamiento de la Carta Magna. Pues sí, el rey Juan I de Inglaterra le otorga pues a los varones, sobre todo, pues lo que se llama la Carta Magna, luego se llamará, pues en Runnymede, pues la Carta Magna en 1215, Juan I de Inglaterra, pues con ella pues le otorga una serie de derechos eclesiásticos, sobre todo, y luego la protección de los varones ante la detención ilegal y el acceso a la justicia inmediata, lo que luego ha venido, lo que conocemos por habeas corpus, que diga, pues cuando hay una detención ilegal, y luego pues también unas limitaciones a las tarifas de impuestos que podía poner el rey, las tarifas feudales. Pues este es un gran acontecimiento que ocurre en Inglaterra y bueno, y 166 años después de esto, pues también seguimos en Inglaterra, porque lo que ocurre es un fallecimiento, el de Wat Tyler. Wat Tyler este es un rebelde de una rebelión que hubo campesina en contra de un impuesto. Entonces pues llegaron prácticamente hasta las afueras de Londres, habían asesinado al arzobispo de Canterbury y el rey Ricardo II accedió a concederles una entrevista y a darles lo que pedían. Entonces en la entrevista parece ser que este Wat Tyler, dicen los acompañantes del rey, se comportó de malas maneras y estaba allí el alcalde de Londres, William Wharton, sacó la espada y le cortó la cabeza. Y entonces, o la sajó la cabeza. Entonces, si ven este cuadro de Dominus dirige, ¿no? Dios nos dirige, o el Señor nos dirige de Londres, del escudo de Londres, pues dicen que esta espada es la del alcalde. Bueno, eso es lo que se dice también que puede ser por el martillo de San Pablo. Pues esto sucede en 1381. Entonces, bueno, vamos a seguir con las efemérides, porque en 1219, sin abandonar los colores, pues vamos a la batalla de Lindanais, que es una batalla que entre los daneses y los estonios, y en medio de lo peor de la batalla, pues para los daneses, pues parece ser que cae del cielo la Dannebrog. La Dannebrog es la bandera de Dinamarca, parece ser que la bandera más antigua del mundo registrada, la bandera nacional más antigua. Y aquí tienen el cuadro, donde ven aquí está lo peor, y aquí está la bandera, pintada el cuadro por Christian August Lorentzen. Pues seguimos un poco con acontecimiento porque o si tú, o Papachi, pues en este también se produce la fundación de Bilbao en el año 1300, sí. Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, que fundó la villa de Bilbao pues, mediante una carta fundacional o carta pola fechada en Valladolid el 15 de junio de 1300. Luego Fernando IV Castilla la aprobó el 4 de enero de 1301 en Burgos. Pues nada, au Papachi, pues ¿qué vamos a celebrar? Pues hay en 1389 tiene lugar también una batalla muy importante, que es la batalla de Kosovo. En ella los serbios son vencidos por los turcos. Y entonces se tienen que hacer vasallos de los turcos. Entonces, pues aquí es también para ellos es muy importante. A ellos hicieron una proclama, parece ser aquel que sea serbio de nacimiento y de sangre y antepasados serbios y no venga a la batalla de Kosovo, nunca tendrá los descendientes que desee, ni hijos ni hijas, nada crecerá donde toquen sus manos, ni vino oscuro ni trigo blanco, y será maldito por los siglos de los siglos. Como para oír, pues para los serbios es muy importante esta batalla y también Kosovo, pero bueno. Ahí hay cosas, vale. En 1808 comienza el primer sitio de Zaragoza. Se habían sublevado contra los franceses y entonces llegó un ejército francés el 15 de 6 de 1808 y comienza el juicio. Y bueno, el 13 de agosto se tienen que ir con el rabo entre las piernas, no sé, porque sí, el 19 del 7 había sido la batalla de Bailén, entonces ya la posición no era segura y ahí se queda Zaragoza en zona independiente. Luego ya el 21 del 12 volvió un ejército y ya le sitió muy duro el sitio y la batalla durísima. Los franceses estaban espantados hasta el 21 de febrero de 1809. En 1813 Bolívar declara el decreto a muerte. Es muy importante, pues como una especie de vuelta atrás. Entonces él dice: todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas. Españoles y canarios que tuvieran cuidado. Luego a los que se habían pasado los españoles que eran americanos, con eso tenía más clemencia. Bueno, pues el cuartel general de Trujillo, 15 de junio de 1813, está firmado por Bolívar. En 1826 tiene lugar en Turquía el benéfico evento. En él se disuelve y se masacra prácticamente porque se habían rebelado contra esas medidas los genízaros. Los genízaros eran una tropa de élite, eran hijos de cristianos que se los cogían desde pequeños y eran esclavos guerreros, pero claro, su padre en gran medida era el sultán, entonces una tropa de élite. Lo que pasa es que ya en 1826, cuando antes, ya en 1400 era la élite, ahora ya era casi una carga, era una especie de medio caso
casta, que defendía mucho sus privilegios, no era un ejército moderno. Pues tiene lugar en 1826. En 1836 Arkansas está admitido en Estados Unidos y además está admitido como estado esclavista, algo muy importante, porque empieza un poco allí el equilibrio entre estados esclavistas y no esclavistas, pues que acabará en la guerra civil, en la guerra de secesión. En 1919 tiene lugar el final del primer vuelo transatlántico, había empezado el 14 de junio. John William Alcott y Arthur Witten Brown, desde Nueva Escocia, en Canadá, hasta Clifton, en Irlanda, volaron. 16 horas y 12 minutos, 3.630 kilómetros. Había habido otro, pero con escalas. En 1954 en Basilea se funda la UEFA, pues la Federación Italiana, la francesa y la belga se ponen de acuerdo para fundar la UEFA. En 1479, vamos con nacimiento, pues que nace Lisa Gerardini, pues no sé si le suena el nombre, pero lo más seguro que la cara sí, pues nada más y nada menos que la Mona Lisa, pues sí. Nace en 1479 y en 1495 se casa con Francisco di Bartolomeo del Giocondo, y de ahí pues el nombre de la Gioconda, pues sí, un mercader de textiles medianamente exitoso y que le pintó Leonardo da Vinci y ha pasado a la historia y prácticamente la obra principal del Museo del Louvre, todo un acontecimiento y todo un cuadro con esa sonrisa, el difuminato. Pues bueno, en 1537 nace Diego Durán, él hace una historia de las Indias, Códice Durán, o Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, todo un libro que es la Biblioteca Nacional, muy interesante. Y luego pues también tiene otras cosas, como el libro de Dioses y Ritos y Calendario Antiguo. Pero la Historia de Nuevas Indias es un libro muy interesante, que está en la Biblioteca Nacional. En 1594 nace Nicolas Poussin, este es un pintor clasicista, entre los clasicistas. Y aquí tenemos un cuadro suyo, pues en Arcadia, pues en Arcadia le gusta mucho poner componentes clásicos, columnas, templos, y también pinta lo que hay, de una manera pues, también muy literal, pues todo un clasicista. Nicolas Poussin, pintor francés. En 1865, quien hace Paul Gilson, este es un compositor que nos trae eso. El mar, en 1865, en Bélgica. Bueno, en 1882 nace Ioan Antonescu, este es un político rumano que nació más o menos en esta fecha, pone el 2 de junio en algunos, pero lo más seguro es que se ha tomado la fecha con calendario juliano, o sea, esta fecha, y fue con ducatos de Rumanía de 1940 a 1944, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, la implicó en ella, y luego pues cuando le cogieron, pues fue ejecutado, claro, porque lleva un régimen pues un poco fascista. En 1906, este otro buen pájaro, nace León de Grel, este era un político belga, del partido rexista, que cuando Hitler invade Bélgica pues se pone a su servicio y lleva a luchar con él en la Legión Valona a favor suyo, y cuando ven que la cosa está muy mal se lo hace país a España, y en España es acogido. Lo requieren los aliados, pero bueno, él parece ser que Franco entrega un socio, es alguien que se parece pero que no es él. Y luego pues está en el régimen franquista con otro nombre, José León Ramírez Reina, y luego colabora con la CEDADE y hace libros como La campaña de Rusia, Memorias de un fascista, un pájaro de mucho cuidado. Pues bueno, pues nace en 1906 León de Grel, en su día era conocido, sí. En 1914 nace Yuri Andropov, fue secretario general del Partido Comunista, que manda más, de 1982 a 1984, y él tiene una catapulta muy importante porque había sido director general de la KGB entre 1967 y 1982, que no es el que más manda, pero tiene allí en Rusia hay una especie de oligarquía entre varios puestos, y el director de la KGB es de los principales. El principal es secretario general, pero a veces pues van. En 1920 nace un actor italiano, Alberto Sordi, que bueno, trabaja al Bajo Sol de Roma, que es una obra del neorrealismo italiano, luego hace El Jeque Blanco de Fellini, Los Inútiles y Adiós a las armas, una película ya internacional, que le hace un papel pequeño, pero ahí está. En 1943, quien hace Johnny Halliday, pues ¿se acuerdan de algo? Pues sí, de los souvenirs. El souvenir. Le llamaban era muy guapete, le llamaban el Elvis francés. Pues, bueno, y seguimos un poco con cantantes. Porque en 1947, creo que en Alejandría, viene al mundo Artemius Venturis, pues ruso. Y aquí le tenemos cantándonos el Tricky Tricky, pues él había estado en Aphrodite Child, que era un grupo de rock progresivo, con Vangelis, que parece ser que era primo suyo, y luego empezó a tocar solo. Aquí está con Velvet Morning, su famoso Tricky Tricky,
Parece ser que fue secuestrado, iba en un vuelo TVA 847 que fue secuestrado por Hezbollah, y bueno, no le pasó nada al final, y tiene un asteroide, como creo que su primo tiene otro. Pues nada, pues seguimos un poquito con nacimiento, porque quien nace en 1947 es Fernando Onega. Este es un periodista que hizo una carrera muy importante, porque él fue director de prensa de Adolfo Suárez. Fue director de informativos con la SER, con la COPE, con Onda Cero. Lo presentó los informativos en Televisión Española, en Telecinco, en Antena 3. Y parece ser pues, que la famosa frase de Suárez que dijo puedo prometer y prometo, pues esa la dijo al final de la campaña electoral de 1977, que puedo hacer esto y que hago esto y hago otro. Pues es una idea suya de Fernando Onega, así como tal, está registrada, pues todo un personaje, muy conocida su cara. Bueno, pues seguimos un poco con nacimientos y vamos con María Teresa Fernández de la Vega, también ministra, esta vez con esa del PSOE, pues fue ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno de 2004 al 2010. Simón Calvo nace en 1949, este es un actor, porque ya empieza a salir en Amadeus, sale en Una habitación con Víctor y en Cuatro bodas y un funeral, pues el protagonista del último acontecimiento. Pues sí. Paul Rusesabagina, vaya nombrecito. Este es un empresario ruandés, pues parece que tuvo un papel muy interesante todo en el genocidio de Ruanda por los Hutus y los Tutsis. Parece ser que le llaman el cine de Ruanda, y entonces hay una película que creo que se llama Hotel Ruanda, pues un poco que va de esto, y también por eso es conocido, pues sí. Y en 1994, cuando tuvo lugar este genocidio, pues jugó un papel importante. Pues nace en 1954. Es bueno recordarlo, pues es una persona que hizo cosas humanitarias. Beatriz Pecker es una presentadora española, pues que presentó Rocopop y alguna cosita más, pero sobre todo Rocopop y luego sobre todo el Festival de Eurovisión. Es más conocida por eso. Pero bueno, hace poquito la vi en Rocopop, en Cachitos de Hierro y Cromo, pues ahí salía ella, Beatriz Pecker. En 1963, quiero hacer Helen Hunt, es una actriz, pues sobre todo pues la conocemos pues Cadena de Favores, Náufrago, pero cuando ella me encontró a hacer directora, pero sobre todo en Mejor Imposible, pues sí, consigue el Oscar, pues la protagonista femenina, consigue el Oscar por esta actuación en 1998. Blanca Portillo, otra gran actriz española, en 1993, la empezamos a conocer hace muchas cosas de teatro, la empezamos a conocer por Siete Vidas, luego hace películas también, en Volver sale, 7 meses de Villafrancés, Isabel, que tengo muchas ganas de verla, gran actriz. Me gusta mucho a mí. En 1964 nace Courtney Cox. Esta es una actriz estadounidense. Pues bueno, en Screen Galley Winters y en Friends, Mónica Geller, ¿no? Sobre todo conocida por estas dos cosas, por las películas de Screen, que las vea, y Friends en televisión. En 1964, vamos aquí en plan deportivo, vamos en deportivo. Quien nace es el futbolista que fue futbolista, también antes del Barça, danés. Estamos condenados daneses. Entonces, aquí está la bandera, la sacamos otra vez. Laudrup, que estuvo en el Madrid en 1994 a 1996. Oliver Kahn, de 1969, ese futbolista alemán, portero del Valle durante tantos años. Así con bastante más genio un poco, que fue portero del Valle de 1994 a 1998. Salah, el futbolista que está en el Liverpool egipcio, nace en 1992. Y bueno, y acabamos con Carolina Marín, que nace en 1993, la gran española campeona de bádminton, sí. 6 campeonatos de Europa tiene, 3 mundiales, y luego los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016. Pues nada, pues esperemos que le vaya muy bien a Carolina Marín, que mucho nos ha dado. Y desde aquí a todos los que cumplan, les deseamos un feliz año, que pase un feliz día de cumpleaños. Hasta mañana desde Foco Oscuro.